Muy bien, pues bueno, el régimen de coordinados. El régimen de coordinados es un régimen que tiene, bueno, es prácticamente nuevo, entró en vigor, o lo acentuaron en la reforma que hubo, la abrogación de la ley de ISR del 2013 y entró en 2014, pues la nueva ley que ya conocemos ahorita y por la que venimos tributando desde aquel entonces. Hubo una serie de cambios, en un año no habían incorporado a personas físicas y morales que se dedicaban al tema de autotransporte, sino solamente a los que administraban el tema de autotransporte y pues bueno, hubo por ahí una serie de cambios. En su momento, en 2014, estas personas se quedaron así como de ¿qué pasó ahora? ¿Qué nos toca? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué tributamos? ¿Tenemos o no facilidades? Y pues bueno, hubo una serie de situaciones que se fueron acomodando a lo largo de este tiempo y pues para llegar a lo que ahorita conocemos como el régimen de coordinados y pues bueno, tiene algunas facilidades que no tienen los otros régimen que aquí sí vamos a encontrar, entonces pues vamos platicando un poquito sobre qué es el régimen de coordinados para empezar a entrar en materia. Y pues bueno, ¿qué es un coordinado o una empresa que tributa bajo este régimen? Son personas morales. Todos los coordinados deben de ser personas morales que se dediquen o se encarguen de administrar, operar, perdón, activos fijos u activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. Tienen que estar dedicados exclusivamente a esta actividad de autotransporte terrestre de carga o pasajeros. Para que se diga que se están dedicando exclusivamente a esta actividad, tienen que tener por lo menos el 90% de sus ingresos totales sobre esta actividad. Obviamente no te incluye la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos que hayan estado destinados para esta actividad. Sí es importante que reunamos este requisito del ingreso del 90%, porque por ejemplo, la central camionera, pongámosle una línea de camiones que se dedica al tema de transporte de pasajeros foráneo o turístico, esta línea de pasajeros pues tienen de repente tipo ingresos por algún tipo de alimento o a lo mejor un recuerdito o algo por el estilo, algo que no tiene nada que ver con su actividad. Sí hay que cuidar mucho que este ingreso que están teniendo por el sándwich, por el refresco, por el agua, por la tiendita que tienen allí montada, no exceda del 10% del total de sus ingresos. Porque entonces pues ya se deslindan o se quitan de estas facilidades que vamos a ver poquito más adelante. Pero bueno, uno de los requisitos es prácticamente ese, que no supere más del 10% del total de sus ingresos, para que puedas tú tributar bajo el régimen de coordinado. Y pues bueno, dirás, ¿qué otro requisito o qué pasa cuando no puedo tributar en el régimen de coordinado? El régimen de coordinado no puede darse entre partes relacionadas. O sea, tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como muy práctico para que lo entendamos. Una empresa que se dedica al sector primario siembra algún tipo de alimento y lo cosecha y entonces esta empresa tiene su propio autotransporte, o sea, tiene sus propios camiones y tiene su propio equipo de transporte para poder cargar esta cosecha y llevarla hacia una sucursal. Poniendo el ejemplo primero que vemos del lado izquierdo, estamos hablando que hay una producción, la materia prima, producción, tienen su empresa de transporte, que es la que tenemos señalada en un circulito, y esta empresa de transporte le lleva la mercancía a una sucursal, la sucursal la distribuye, la sucursal la entrega, la vende al cliente final y pues bueno, al final puede haber hasta un almacenamiento o algo por el estilo, pero bueno, al final de cuentas es una línea de un mismo grupo de empresas. En este caso no puedes tú pertenecer a un coordinado porque estás llevando o estás utilizando el transporte para efectos de tus mismas empresas, que se les llama partes relacionadas. Partes relacionadas es cuando existen los mismos dueños o la misma administración o las mismas personas administrando este grupito de empresas. Entonces, cuando estamos hablando de este grupo de empresas, no pueden tributar, o el tema de transporte específicamente no puede tributar bajo el régimen de coordinado.
pero la misma ley te contempla una situación en la cual, aunque sea parte relacionada, la empresa que produce o la empresa que siembra el alimento, o la empresa que cosecha el alimento y la empresa de transporte, sean parte relacionada estas dos empresas, sí hay una forma en la cual pueda tributar la empresa de transporte bajo el régimen de coordinados, que es cuando si sale esta mercancía de producción, se carga al camión de transporte y el camión de transporte lo lleva directamente al cliente final. Si encontramos este supuesto, a pesar de que la empresa de producción y la empresa de transporte sean una misma empresa y sean los mismos dueños o tengan partes relacionadas entre sí, aún así la empresa de transporte va a poder tributar bajo el régimen de coordinados siempre y cuando su destino sea el cliente final, o sea, el que ya lo van a llevar al extranjero o van a llevar esa mercancía a una bodega en el Abastos que no tiene nada que ver con ellos, y en el Abastos van a hacer la distribución de esta mercancía. Entonces en este caso sí se puede tributar bajo el régimen de coordinados. Ahora ustedes dirán, bueno, pues ¿qué beneficios tiene? ¿Por qué no simplemente pues tributo en un régimen general? ¿O por qué no simplemente pues me apego a las condiciones de actividad empresarial y profesional? Si soy persona física o bueno, persona moral, pues sabemos que en general las personas morales, a excepción de algunos régimen, acumulan y deducen en base a los flujos. En este caso, aquí es donde empieza lo interesante del régimen de coordinados, que tiene que ver con la empresa que va a administrar estos bienes. Vamos a poner un ejemplo. Es una razón social, una persona moral que es un coordinado y tiene sus integrantes del coordinado. Estos integrantes son dueños de los camiones. Vamos a imaginarnos que uno de nosotros compra un tráiler y dices, bueno, pues yo lo voy a meter a una empresa de coordinados para que me administren mi activo fijo, me van a dar a mí mi ganancia sobre lo que generen los viajes que haga mi tráiler, pero yo no me quiero meter en temas. Yo voy a agarrar ese activo y se lo voy a dejar a la empresa, a la persona moral que me va a administrar mi ingreso. Y yo ya estoy dentro de un coordinado, porque ese tráiler se va a dedicar única y exclusivamente a transportar mercancía de una granja o de un sembradío, y lo va a llevar a Abastos. Entonces esa va a ser mi ruta y yo nada más me voy a encargar de recibir mis ganancias. ¿Qué pasa aquí? Tú eres una persona física y esta persona física va a decir, yo voy a optar porque el coordinado pague mis impuestos. Esta persona física pues se va a deslindar de absolutamente todas las obligaciones fiscales que conllevan el tener una actividad empresarial, porque estas obligaciones fiscales las va a llevar la persona moral que es coordinado y le va a hacer su cálculo del impuesto. Esta persona moral tiene la obligación de individualizar los ingresos que genera el camión de esta persona física, los gastos que genere el camión de esta persona física, la determinación del impuesto que va a ser con la tasa de hasta el 35% dependiendo del ingreso que vaya teniendo esta persona física, todo esto bajo lo efectivamente cobrado. Entonces, esto efectivamente cobrado siempre va a estar calculándose, aunque sea persona moral o aunque sea la persona moral la que está haciendo el cálculo de este impuesto. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una persona física, pues bueno, va a determinar el impuesto la persona moral, que es el coordinado, en base a las reglas de la persona física. Entonces, aquí lo único que va a pasar es que va a hacer una determinación global y esa determinación global la va a enterar en suma de todos sus integrantes del coordinado. Por ejemplo, si tiene integrantes personas físicas y aparte tiene integrantes persona moral, a cada uno por separado les va a hacer su cálculo. ¿Cuál es la diferencia? Que una persona moral, si tuviera un tráiler normal y no existiera esta situación de las facilidades que tienen los coordinados, esta persona moral tendría que pagar en base a lo que factura y no en base a lo que le pagan. Entonces, cuando se dedican al tema del autotransporte de carga, ellos, aunque sean personas morales, van a tributar bajo las reglas de la persona física, que son ingresos y deducciones en base a flujo. Van a aplicar su tasa del 30%, pero van a pagar solamente en base a lo que le pagan y en base a lo que pagan también. Obviamente, aplica tanto para ingresos como para deducciones. Todas las determinaciones, como les comentaba, ya van a ser en forma individual y al final de cuentas el coordinado va a funcionar como un tipo copropiedad, que es acumula todos los impuestos determinados de todos sus integrantes y hace un solo pago. Y este pago debe de corresponder a la suma pues individualizada de la determinación. Ojo, es bien importante esto, no se hace una determinación global. Cada
integrante debe de tener por separado su determinación de sus ingresos, pero la suma del impuesto sí se paga en junta o en forma global. Esto aplica tanto para pagos provisionales como para declaración anual, porque obviamente también tienen la obligación de presentar declaración anual. Entonces, aquí es importante que aclaremos esto. Y que nos demos cuenta que en base a lo que ya estamos hablando, cada uno, aunque esté bajo el régimen de coordinado, va a tener prácticamente las mismas condiciones de entero de obligaciones fiscales, ¿vale? Denme un segundito. Creo que tenemos una situación con el internet. ¿Me están escuchando? Está un poquito... Se está trabando, a ver si me pueden decir si ya me escuchan bien, porque creo que me estaban mandando un mensajito de que se estaba trabando la transmisión. Ok, a ver si ya me escuchan. Pues bueno, déjenme seguir, ojalá y hayan escuchado lo último que les estaba diciendo, pero bueno, vamos nada más a resumir. Persona física, integrante de un coordinado, entera sus impuestos en base a flujo, pero los entera el coordinado por ello. Y la persona moral también, si es integrante de un coordinado y se dedica a tema de autotransporte de carga, va a enterar sus impuestos también en base al flujo. Y esto va a ser tanto para pago provisional como para declaración anual. Adicionalmente a ello, la empresa persona moral va a tener sus obligaciones fiscales aparte. Si tiene empleados, va a hacer sus retenciones. Si paga renta, va también a hacer sus retenciones y esa persona física y va a enterar sus impuestos normalitos como cualquier otra persona moral. Lo único que cambia es el cálculo de los impuestos de sus integrantes. Ok, ahora vamos con facilidades de comprobación. ¿Cuáles son las facilidades de comprobación que tenemos para esta actividad? Esta es de las cosas más, como sobresalientes de este régimen, que es el autotransporte, por las facilidades de comprobación que maneja. ¿Cuáles son estas facilidades de comprobación? Pues bueno, la primera es algo que te simplifica el cálculo del ISR de los empleados o las personas que trabajen directamente para efectos de generar el tema del autotransporte. Por ejemplo, los operadores, los macheteros y los maniobristas. Estos tres operadores o estos tres tipos de empleados o de actividades que se desarrollan cuando tienes... la actividad de autotransporte, perdón, me estoy trabando un poquito porque estoy viendo que me aparece, como tenemos problemas para reproducir este video, ojalá me pudieran poner un mensajito de si me están escuchando para no hablar y que no me escuchen lo que estamos diciendo. Híjole, estamos teniendo un montón de temas. A ver, una disculpa, denme un segundito. No sé si son temas con el internet. Ok. Una disculpa, tenemos un poquito de problemas técnicos, pero creo que, bueno, me dicen que sí me escuchan, perdón, voy a encarrilar otra vez la presentación porque sí estaba viendo que teníamos un poquito de problemas de conexión, pero parece ser que sí me escuchan bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, volvamos a las facilidades de comprobación, que esto es lo interesante de este régimen. Una de las facilidades de comprobación es una facilidad para el efectos del cálculo del impuesto o del ISR de las personas que trabajan específicamente para el tema del transporte. ¿Ok? Esto es bien sencillito y es algo que pues obviamente los demás giros no lo tienen, y si lo tuvieran pues sería muy práctico para efectos de la carga administrativa que representa tener empleados. Por ejemplo, el cálculo del ISR normalmente, aunque sea de un empleado, se tiene que meter a la tabla general de ingresos persona física, que en este caso pues es el de sueldos y salarios,
para efectos de los empleados, ¿vale? Entonces se mete a este cálculo y tienes que ver el límite inferior, calcularlo por el porcentaje, determinar, sumarle la cuota fija y determinas el impuesto. En el caso de los empleados que se dediquen a este sector, va a ser bien sencillito su cálculo. Sobre el ingreso que le vayan a pagar, le van a aplicar la tasa del 7.5% y listo. Es todo lo que van a realizar de retención del impuesto sobre las personas que se dediquen a esto. Ojo, aquí es importante mencionar, no aplica para las áreas administrativas. Por ejemplo, el coordinado, obviamente, para funcionar necesita áreas administrativas, como lo son probablemente la recepcionista, el gerente de ventas, atención a clientes, logística, cualquier empresa o cualquier, puesto que no sea directamente operar el transporte. Estos empleados no van a entrar en esta facilidad. Estos van a ser completamente normal como cualquier otro empleado. Pero en el aspecto de estos tres puestos, sí aplica directamente el 7.5% sobre el ingreso que le vas a pagar. Pero ahora también la misma facilidad nos menciona que este 7.5% se va a calcular sobre el monto en el cual se registre el empleado en materia de seguridad social. Aquí menciono la Canacar porque la Canacar es como una asociación, una cámara a la cual están afiliados todas las personas de autotransporte de carga, y la Canacar tiene una facilidad con el Seguro Social que le dice que no va a registrar al empleado con el sueldo que gana, porque normalmente un operador, un maniobrista o un machetero tienen sueldos variables porque les pagan casi siempre un porcentaje sobre los viajes que realizan. Entonces obviamente este porcentaje va a estar variando dependiendo de los viajes que estén realizando a lo largo de su trayecto laboral, ya sea semanal, quincenal, dependiendo de cómo les hagan los cortes. Pero pues esto representaría también una carga administrativa porque tendrías que estar haciendo variaciones de sueldo en el Seguro Social para poder estar calculando los impuestos de acuerdo a lo que le estás pagando. Entonces la Canacar hizo una negociación en donde les dijo, ¿saben qué? Tú me vas a registrar a todas las personas que se dediquen exclusivamente a operar los trailers, bajar, subir mercancía y demás con un sueldo fijo, y dependiendo del puesto es el sueldo con el que lo registras. Imaginemos que una persona ganó el día, hizo un viaje y su viaje le salió de 1,000 pesos, que es el operador, el que maneja el trailer. El porcentaje que le tocó de ese viaje fue de 1,000 pesos diarios. Hizo un viaje de 7 días, entonces se ganó 7,000 pesos en una semana. Pero la facilidad del IMSS te dice que lo vas a registrar de acuerdo a un número de UMAS, y ese número de UMAS va a representar un sueldo fijo que siempre gane más o gane menos de esta cantidad, siempre lo vas a registrar con este monto. Entonces, por ejemplo, supongamos que el sueldo fijo que te dice la Canacar, de acuerdo a las sumas, es de 500 pesos. Entonces, tú vas a pagar el 7.5% sobre los 500 pesos diarios, no sobre los 1,000 pesos diarios. Entonces, aquí estamos hablando de una facilidad sobre otra facilidad para efecto de los empleados. Esto obviamente beneficia al operador porque solamente va a pagar un 7.5% de ISR, y obviamente también al coordinado que hace los cálculos del Seguro Social, porque va a pagar sobre menor cantidad de cotización. Esto es una cantidad fija y siempre va a ser exactamente el mismo monto. Entonces es muy importante que sepamos de esta facilidad, porque al final lo único que te da de obligación es que en el mes de febrero tienes que enterar un listado de las personas a las que les pagaste, cuánto les pagaste y cuáles fueron las retenciones y demás, pero realmente no tiene más allá de eso, y es algo que es súper práctico y como les digo, o sea, pues aprovechando todas las facilidades, porque esto obviamente podrás, no te lo obliga, no te dice la ley, si tú tributas en este régimen a fuerza tienes que hacer este par de situaciones, no, pero vas a poder hacerlo. Entonces si lo aprovechas, pues prácticamente obtienes beneficios que no todos los regímenes tienen, y entonces en este caso pues aprovecha esta partecita. ¿Qué otro beneficio tenemos? El acreditamiento de gastos sin requisitos fiscales. Aquí, híjole, es un punto súper importante de conocer, de saber de qué se trata, de que este tipo de coordinados, o si tú tienes, es más, ni siquiera necesitas ser un coordinado, puedes ser simplemente una persona física o una persona moral que te dediques exclusivamente al transporte de carga foráneo o de pasajeros turísticos, que sea carretera federal y demás, vas a tener este tipo de beneficios.
Entonces no estás en un coordinado, pero sí te dedicas a esta actividad, te entra tanto el beneficio de la Canacar, perdón, y del 7.5 de tus operadores, y también te entra este beneficio del acreditamiento de gastos sin requisitos fiscales, que esto prácticamente no lo vemos en casi ningún sector. Siempre te piden que reúnas requisitos fiscales para tus deducciones, que pues son pagados con medios electrónicos y son arriba de 2,000 pesos. Que tengas la factura, que se haya pagado, como ya les mencioné, entre que sea estrictamente indispensable y demás. Entonces aquí, para estos sectores, tienes tú una facilidad que te dice que vas a poder deducir hasta el 8% sobre el total del ingreso que hayas tenido en el periodo. Sale este 8% de gastos que no reúnan requisitos fiscales. Ahorita en la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo bien chiquitito, bien práctico, que vamos a poder observar la diferencia entre una situación y otra. Y pues bueno, para que tú puedas deducir este 8%, no es como que así nada más dices, bueno, tuve 100,000 pesos de ingresos, le voy a aplicar el 8% y directamente voy a aplicar esa deducción. No funciona así. Tienes que reunir 3 puntos, que estos 3 puntos son muy importantes de conocer. El primer punto es que el gasto se realice en el ejercicio en que se aplique la deducción. El segundo punto es que sí exista un registro contable y que tenga este registro contable, un comprobante que no reúna requisitos fiscales. Les voy a poner un ejemplo. El operador hizo un viaje de aquí de Guadalajara, que es donde estamos nosotros, a Sinaloa, y en el camino se le ponchó 3 veces la llanta y resulta que a las 3 llanteras a las que llegó pues no dan factura, pero pues bueno, era la que estaba en el lugar, entonces ya sabía que allí le iban a resolver su problema y tuvo que hacer el pago de la parchada de la llanta. Y lo peor de todo es que tuvo que hacerlo 3 veces, entonces estamos hablando de 3 comprobantes de 200 pesos cada comprobante, entonces son 600 pesos que tiene este operador de gastos que no reúnen requisitos fiscales, porque pues el de la llantera solamente le dio una notita, pero que en realidad sí se destinó para efectos del traslado de estas mercancías. Entonces, estos 600 pesos, que son las 3 facturitas, perdón, las 3 notitas, van a ser deducibles para efectos del impuesto sobre la renta si esta cantidad no sobrepasa el 8% del ingreso total del periodo. Se pagó efectivamente, nosotros como contadores tenemos que hacer el registro contable de estos gastos y aparte hay un tercer punto, que es pagar el ISR del 16% sobre el monto de la erogación. Este 16%, ustedes dirán, bueno, pues qué atractivo suena si de todas formas voy a tener que pagar ISR sobre este monto. Realmente sí es atractivo porque no vas a pagar un 30% si ponemos el ejemplo de una persona moral o un 35% si ponemos el ejemplo de una persona física. Entonces, el ISR del 16% tiene que ir aplicado sobre el monto que tú vayas a aplicar como deducción. ¿Va? Si tú, por ejemplo, de ese 8% solo alcanzaste a reunir gastos por un 4%, ese 16% se va a aplicar sobre el 4%. Y este 16% no va a ser un pago provisional para efectos del impuesto de ISR de persona moral. No va a ser así, va a ser un pago definitivo, pero un pago definitivo del ingreso, de la deducción que tú vayas a aplicar sobre el ingreso del periodo. Está un poquito revoltoso, pero ahorita en la siguiente lámina vamos a ver el ejemplo gráfico. Este 16% pues se calcula como ya les comentaba. ¿Qué es lo que no entra en estos gastos que no reúnen requisitos fiscales? El combustible. El combustible tiene una facilidad diferente, entonces no puedes, o sea, si tú llegaste a una gasolinera e hiciste el pago en efectivo, no puedes considerarlo dentro de este 8% para el ingreso para deducirlo sobre el 8% del ingreso del periodo. No entran otro tipo de gastos menos el combustible, ¿va? Entonces aquí es importante que consideremos este punto, porque luego dices, bueno, pues se me acabó a lo mejor la tarjeta de fondos con lo que pago el combustible y lo pago en efectivo, de todas formas voy a poder deducir esa cantidad hasta el 8%, entonces no, eso no aplica, es el único gasto que no aplica. Y ahora vamos a ver un ejemplo numérico de esto que les estoy diciendo. Aquí, si vemos del lado izquierdo, podemos ver el cálculo de una persona moral muy a grosso modo de lo que sería la aplicación de este 8% como deducción.
Aquí vamos a imaginarnos que el ingreso total fue de 100,000 pesos. Ingreso total, ojo, aquí no estoy poniendo deducciones. Vamos a suponer que este total fueron 100,000 pesos completitos y que no hubo una deducción autorizada que reuniera requisitos fiscales. Solamente tuvimos gastos no deducibles, por la razón que ustedes quieran, pero solamente tuvimos gastos que no reunieron requisitos fiscales y en este caso los topamos. Fue el 8% sobre 100,000 pesos y entonces aquí, ¿qué pasa? Que bueno, tenemos gastos sin requisitos fiscales, 8,000 pesos. Total de gastos para aplicar el 8%, vamos a aplicarnos los 8,000 pesos completitos y entonces aquí vamos a generar una base gravable de acuerdo a la facilidad que ya vimos de 92,000 pesos. Estos 92,000 pesos se les va a aplicar directamente la tabla del 30% de ISR de persona moral, que en este caso sería un total de 27,000 pesos. Entonces, aquí tenemos una determinación de impuesto sobre la renta para efectos del cálculo anual del ingreso acumulable de la persona moral de 27,000 pesos. Ojo, ¿por qué lo aclaro? Porque acá abajo tenemos un impuesto sobre la deducción aplicada. Nuestra deducción aplicada fue de 8,000 pesos, entonces a estos 8,000 pesos tenemos que aplicarle un 16% de impuesto sobre la renta. Esto es nuestro cálculo del mes de enero. Nuestro cálculo del mes de enero generó dos impuestos. El impuesto de la persona moral, normalito, sobre el impuesto sobre la renta del ingreso que tuvimos, que fue de 27,000 pesos, y aparte generamos un impuesto número 2, que es sobre el impuesto de la deducción aplicada, que fue de 1,280 pesos. ¿Sale? ¿Por qué los separamos? Porque estos 1,280 pesos no van a ser aplicados para efectos de nuestro impuesto anual. Solamente van a ser aplicados para efectos de nuestro impuesto del siguiente mes sobre los mismos gastos que no reúnen requisitos fiscales. Pongamos el ejemplo y lo multiplicamos por 2. Si en el mes de febrero generamos los mismos 100,000 pesos de ingresos, vamos a tener un ingreso acumulado de 200,000. Si generamos nuestros mismos 8,000 pesos de gastos que no reúnen requisitos fiscales, vamos a tener un acumulado de 16,000 pesos. Y bueno, vamos a aplicar el total de 16,000 y vamos a tener el impuesto de 27,000 ya multiplicado por 2 y sí le vamos a acreditar el impuesto de 27,000 pesos al acumulado de nuestro ingreso. Pero estos 1,280 no se van a aplicar al acumulado de la determinación del impuesto, sino que lo vamos a aplicar solamente para la determinación del impuesto de los 8,000 pesos. Entonces, si se fijan, sí son dos diferentes, pero para efectos de flujo terminamos pagando un total de ISR de 28,280. Estos 28,280 ya considerando el 16% sobre lo que aplicamos de deducción y el impuesto del 30% que nos corresponde por nuestro ingreso acumulable. ¿Qué pasa del lado derecho? Del lado derecho tenemos el mismo panorama, pero decidimos optar por no aplicar esta deducción. ¿Qué pasa si no aplicamos esta deducción? Nuestro total de ingresos sigue siendo de 100,000 pesos. Nuestros gastos que no reúnen requisitos fiscales son de los mismos 8,000 pesos, pero en este caso, como no aplicamos esta deducción o decidimos no aplicarla o desconocíamos que teníamos esta facilidad, vamos a tener un impuesto de persona moral de 30,000 pesos. Entonces, si se fijan y hacemos la comparativa entre de si aplicamos la facilidad o no aplicamos la facilidad, estamos hablando de una diferencia pues de los 1,280 pesos sobre la cantidad que no aplicamos acá el monto. Entonces acá pagamos 28,280 y acá pagamos 30,000 pesos. Entonces si hay un ahorro, este ahorro es pues de la diferencia obviamente que es el 14% para llegar al 30% y en persona física pues sería un poquito más. Pero sí es importante que diferenciemos estos dos montos y que sepamos que tenemos por aquí una facilidad si nos dedicamos al tema de transporte federal o al transporte de pasajeros en tema turístico por carretera federal. Perdón. Entonces, pues bueno, esto es una de las facilidades que tenemos, u otra más bien de las facilidades que tenemos cuando nos dedicamos a esta actividad. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente lámina que vamos a ver? La siguiente lámina va a ser otra mención, que es peaje, crédito de diésel, que es el IEPS, o pago de combustible. ¿Se acuerdan que les dije que para efectos de esta deducción del 8% no entraba lo que era el pago del combustible? Este pago del combustible no entra porque tiene una facilidad adicional.
así como algo que se llama crédito de diésel, que es el acreditamiento de una parte del IEPS, que se hace también por ahí un cálculo, y también un tema de pago de peajes si utilizas las carreteras federales. Estos 3 puntos se los voy a dejar esta semana en incógnita porque vamos a tener un curso especial que ya va a estar un poquito más nutrido de todo lo que es el tema de autotransporte de carga y del régimen de coordinados. Y este curso va a incluir casos prácticos, vamos a tener lo que es a fondo el tema del peaje, el tema del crédito de IEPS o el pago también de combustible, que son 3 estímulos diferentes, el tema de cómo se maneja el IVA, de las obligaciones en general, vamos a ver ejemplos ya más prácticos, incluso vamos a hacer por ahí algunos papeles de trabajo para que puedan saber más prácticamente cómo se determinan estos impuestos. Y bueno, este curso lo vamos a tener el día 19 de agosto de 7 a 10 de la noche. Háganos favor de dejarnos su correo si quieren realizar la inscripción a este curso para que puedan, va a ser por una liga de Zoom. Entonces en este curso va a ser como un poquito más interactivo entre nosotros y van a poder tener, pues aparte de esta presentación que va a ser de cajón, ya saben que siempre les mandamos las presentaciones que manejamos aquí en la página, pero también adicionalmente vamos a meterle otra información que va a ir a abarcar un poquito más este tipo de puntos para ver las facilidades un poquito más a fondo, como les digo, papeles de trabajo y todo en general. Entonces, déjenos su información para que podamos mandarles todo lo referente al curso que vamos a tener. Y pues bueno, en general, vamos a cerrar el tema de las facilidades que tiene el régimen. Vamos a contestar un par de preguntitas que tenemos y déjenos por favor también su correo electrónico para que puedan recibir la información del curso y ojalá y nos puedan acompañar en este curso que vamos a dar. Vamos a leer una preguntita que es de Cintia Estrada Camargo. ¿Esas facilidades se aplican también para personas físicas? Sí también aplican para personas físicas siempre y cuando estas personas físicas se dediquen cuando menos el 90% de su ingreso sea por tema de autotransporte de carga. Todas estas facilidades le aplican, tanto las que ya vimos como las que vamos a ver en el curso. El curso es solo personas morales, no, vamos a ver personas físicas, vamos a ver personas morales que se dediquen única y exclusivamente al tema de autotransporte de carga, pero también vamos a ver coordinados, porque son 3 figuras diferentes que tributan bajo las mismas reglas, que son una persona física que compró un camión y se dedica al autotransporte de carga, una persona moral que compró un camión y se dedica al autotransporte de carga, o una persona física y una persona moral que también compraron sus camiones, pero que ellos no los operan, sino que los opera una persona moral que se dedica a administrar activos fijos. Simplemente lo compraron y le dijeron al coordinado: tú hazte cargo de mi camión, hazte cargo de mi tráiler y tú lleva los viajes, tú me das nada más mi ganancia, me enteras una serie de obligaciones que tiene este coordinado. Y en general ustedes no se dedican más que a recibir sus ingresos que generen sus activos fijos, o lo hagan por cuenta propia. Entonces, sí, todo esto lo vamos a ver en el curso. Vamos a ver, como les digo, papeles de trabajo y vamos a ver todo lo que conlleva el régimen de coordinados o el régimen de transporte de carga, que como les digo, también puede ser en individual, no necesariamente en tema de coordinados. Entonces, déjenos sus correos, les vamos a mandar la información del curso y pues esperemos verlos por allí para aclararles todas sus dudas y puedan tener acceso a estos papeles de trabajo que les van a llevar un poquito más fácil la vida en cuanto al tema de estos cálculos, porque aunque sean sencillos en la vista, al momento de la práctica pueden llegar a ser un poquito confusos. Entonces, estos papeles de trabajo van a ir acondicionados con fórmulas para que prácticamente ustedes solamente pongan los totales y les puedan dar los cálculos de los impuestos un poquito más facilito. Entonces, pues bueno, esta semana es todo. Esperemos que les haya gustado esta información. Fue un poquito más chiquita porque, como les digo, vamos a tener un curso un poquito más especializado y un poquito más a fondo. Entonces, pues bueno, los vemos el próximo 19 de agosto a las 7 de la noche, si gustan inscribirse con nosotros. Y pues bueno, que pasen excelente noche. Me dio mucho gusto acompañarlos en esta noche.